A la vera mía. Por Dios, su difunto de usted era un salmonete. Mi difunto era un hombre que daba gloria de mirarlo. Limpio, colorado, escamondado. Y el huerto de la harina, sí señora. Lo estoy viendo en una friduría. ¿O se calla usted o tenemos un disgusto serio? No lo tome usted así. Ese mismo respeto que le guarda usted a su difunto, pues lo guardo yo. Con mucho ojo con lo que se habla. Y si quiere usted desquitar de algo, métase usted con mi difunta, que yo la acompaño. Creo que era para el avío. Para vivir con usted. Muy mujer de su casa, muy concertadita. Sí. A mí me han contado que algunos días se encontraba usted las botas en el aparador. No tanto, no tanto. No hay que ponderar. La sopera encima de la cama sí que me la encontré muchas veces. ¿Y su cuñada de usted, la hermana de ella, es lo mismo? Es peor. Dicen que le da por la iglesia. Demasiado. Para mí, que parará en un convento. ¿Que parará? Que parará, sí, que parará. No creo que haya ninguna errata. Vaya una diversión de familia. Por eso busco otra Mercedes, porque pienso en mi hija, que cada día necesita más quien la acompañe, porque piensa en mí, que no estoy más que solo que un sereno. Ay, va a ser usted ahora, cuidadito, no se vaya a pinchar con la hoja. Descuide usted que yo no me pincho. ¿Hay algodón? No hay algodón. Pues algo hay. Algo sí, pero algodón no. Siga usted con lo que iba diciendo. Sí, es lo mismo que ya le he dicho a usted muchísimas, más de 25 veces, que yo no vivo más que para este ratito. Oye, por favor.